Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 100 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos pues un episodio especial, evidentemente por esto, ¿no? Porque es el episodio 100. La verdad es que no sé ni por dónde empezar con esto, ¿no? Porque, bueno, he dudado un montón sobre qué hacer en este episodio especial, ¿no? Episodio 100, que es un número, bueno, que la verdad es que estoy bastante alucinado de haber llegado ya al episodio 100, ¿no? Se me ha pasado esto volando. Al mismo tiempo miro para atrás y veo todas las cosas que he hecho, pero también parece que fue antes de ayer cuando empecé. Entonces he dudado bastante de si hacer una entrevista normal, hacer fragmentos de entrevistas con lo mejor, lo que más me ha gustado de estos 100 episodios o un poco de retrospectiva, así que bueno, he pensado que esto era un poco lo más interesante, ¿no? Contar el proceso de todos estos años al hacer el podcast, las cosas que más me han gustado, lo que más me ha costado, bueno, hacer un poco de resumen, ¿no? Así que bueno, y además tengo una sorpresa que tenéis que escuchar hasta el final para escucharla, un sorteo que voy a hacer. Así que os voy a contar un poco, muchas de estas cosas las he contado a lo largo de muchos episodios, algunas cosillas así sueltas de vez en cuando, pero bueno, os las voy a juntar todas aquí, voy a contar cosas nuevas, voy a contaros cuáles son los episodios más escuchados hasta el momento, bueno, un poquito de resumen de estos 100 episodios. Así que bueno, para todos los que no sepáis, empecé a grabar el podcast en julio de 2017. Y no lo lancé hasta septiembre porque, bueno, pensaba que en verano estaría todo el mundo de vacaciones y que bueno, que sería más fácil que la gente empezase a escucharlo cuando ya estaba un poco de vuelta a la rutina, ¿no? Que seguro que muchos escucháis el podcast mientras trabajáis editando fotos o conduciendo en el coche, en el metro, en todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en cuanto la gente está de vacaciones, se nota un bajón en la escucha de episodios de los podcasts, así que bueno, decidí esperarme, ir grabando unos cuantos y esperarme hasta después de vacaciones. Además quería tener unos cuantos episodios grabados en el momento del lanzamiento para, bueno, tener ahí un poco de backup y nada, entonces lo lancé en septiembre. Así que nunca había grabado ninguna entrevista ni nada parecido, o sea, había grabado cosas yo, pero no salir yo hablando. Entonces, para facilitarme la tarea, pues empecé con amigos y conocidos, claro. La verdad es que, bueno, tengo suerte de que conozco a muchos fotógrafos y al primero que se lo planteé fue a Sebas Romero, que es buen amigo y que además siempre se apunta a cualquier cosa, y me dijo que sí, que por supuesto que contase con él. Y cuando le conté un poco toda la historia de lo que iba a hacer y todo, le pareció súper bien, pero me dijo que no le gustaba nada Skype, ni esto de hablar online, que le parecía una mierda, básicamente fue lo que me dijo. Así que, y le dije, no sé si voy a poder subir a Barcelona, tal, y me dijo que no, que yo me cojo la moto y me voy para Madrid el día que tú me digas y comemos juntos, hacemos la entrevista y cojo la moto y me vuelvo para Madrid, para Barcelona otra vez. Y digo, bueno, pues venga. Y nada, sí hicimos, lo organizamos, cuadró en las fechas con sus trabajos y todo esto. Y nada, cogió la moto y se plantó en Madrid. Y hicimos la entrevista en el hotel donde se quedó. Y nada, la verdad es que fue la bomba poder contar con él, porque bueno, tiene una historia muy interesante. Es buen amigo y claro, cara a cara siempre queda todo mucho más cercano. Así que nada, desde aquí, mil gracias, Sebas, por haber apostado por el podcast, ¿no? Y por haberte hecho todo ese desplazamiento y todo, por participar y ser el primero en participar, además. Y después de Sebas, pues fui reclutando a más amigos, ¿no? Como Borja de la Lama, Carlos Blanchar, Efraín Méndez, Raúl Ortiz de Lejarazu o Andoni Epelde. Y todos ellos, bueno, participaron de muy buen grado, desde luego, y les fui intercalando ya con gente a la que no conocía, pero que poco a poco me iba animando a ir entrevistando. Y ya lo he comentado en algún episodio, pero desde el principio del podcast intenté traer a muchas mujeres porque creo que hace falta en esta profesión tan de hombres un punto de vista femenino. Y además de mis amigos, desde el principio contacté con un montón de fotógrafas. Pero la verdad es que desde el principio me sorprendió mucho que me costaba mucho traerlas. No fue hasta el episodio 14 que conseguí que viniese la primera mujer, que fue Maisun. Y
y no sé muy bien por qué. No sé si es que las mujeres son más reservadas a la hora de hablar de su trabajo o al hecho de ser entrevistadas, porque muchas me han contestado que les parecía un proyecto muy interesante, pero algunas me decían que bueno, que lo de hablar de la parte del negocio no les terminaba de gustar, otras que simplemente les daba vergüenza, y un montón de mujeres ni siquiera contestan a los emails, cosa que me ha llamado bastante la atención. Y nada, entonces, bueno, la balanza está bastante desequilibrada, la verdad. De 100 episodios han pasado por el podcast 22 mujeres, pero no todas ellas, o sea, no hay 22 episodios, sino que ha habido pues varios podcasts, como por ejemplo el de Días de Vino y Rosas, que es un equipo de varias mujeres que se dedican a la fotografía de bodas, y entonces, bueno, pues vinieron 2 de ellas al podcast. Y bueno, no, por lo tanto, bueno, y así hay más episodios, ¿no? Entonces, no es que haya 22 episodios, sino que ha habido 22 mujeres. Así que creo que esto hay que solucionarlo. Así que desde aquí quiero aprovechar y hacer un llamamiento a todos y a todas para que me paséis contactos de fotógrafas interesantes, fotógrafas que tengan ganas de participar, que tengan una historia curiosa, que hagan un trabajo interesante. Cualquier cosa que merezca la pena que vengan y que lo cuenten, pues nada, desde aquí hago el llamamiento y está una invitación para todas. Para que conozcáis un poco interioridades detrás del podcast, os voy a contar algunas cosillas. Cada episodio me suele llevar, bueno, evidentemente cada entrevista dura pues como 1 hora, 1 hora y cuarto, una cosa así. Así que pues de grabación es eso lo que me lleva, porque intento hacerlo de un tirón, ¿no? No tener que editar nada. Y que salga, bueno, pues como salga, ¿no? Hay veces que de repente a alguien le llaman por teléfono, o a mí, por ejemplo, me ha entrado alguno de mis hijos aquí mientras grababa o alguna cosa así, he tenido que cortar. Pero bueno, que intento que no haya ningún corte ni ninguna restricción de ningún tipo. Pero bueno, entonces me lleva pues más o menos 1 hora, 1 hora y pico la grabación. Hay veces que cuando contacto con la persona, si lo hacemos tanto online como en persona, pues que siempre nos quedamos de tertulia un rato, que muchas veces en esa tertulia pues les pregunto cosas que a lo mejor son así un poquillo más delicadas y que de las que aprendo un montón también. Y por lo tanto, pues bueno, la grabación lleva eso, ¿no? 1 hora, 1 hora y pico, así. Pero luego queda una parte bastante importante, ¿no? Que es la edición del audio, preparar la carátula, todas las imágenes que van en la web, exportar el audio y el vídeo, subirlo a la web, subirlo a YouTube, escribir el texto que va en la web, escribir el texto que va en YouTube, buscar los enlaces pues de su web, de su Instagram, todo esto, copiarlo, tal, hacer los enlaces. Y todo esto al final pues lleva 2 o 3 horas más. Así que la verdad es que por episodio me suele llevar de media unas 4 horas más o menos. Pero al final lo más complicado es el contacto con las personas. Y con esto me refiero a que a muchos fotógrafos pues les escribo un mail, o si tienen su teléfono en la web pues intento mandarles un WhatsApp o llamarles o así. Y la verdad es que con algunos de ellos me cuesta un montón cuadrar, ¿no? Cuadrar por sus agendas, porque andan muy liados. Yo también pues tengo mi trabajo, tengo los niños. Entonces organizar el momento de grabación pues muchas veces es difícil. Algunas entrevistas han sido un par de emails de oye, ¿te apetece la entrevista? Sí, dime cuándo, tal día. Genial, pim pam, y organizada. Pero sin embargo otras han sido meses y meses de andar detrás de la persona, de incluso hacer cambios y posponerlas porque surgen cosas, surgen trabajos o reuniones o cosas importantes que evidentemente no pueden dejar de hacer por hablar conmigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que más me han costado han sido Eugenio Recuenco y Rubén Jiménez, que todos conoceréis como Rumbenguo. Y los dos, pues la verdad es que estuve, pues diría que medio año detrás de ellos. Ha habido que posponerlas, ha habido que hacer muchos cambios y bueno, finalmente lo conseguí y la verdad es que estoy muy agradecido a todos ellos, ¿no? Que a pesar de todos los líos y bueno, todas las dificultades, pues se han volcado y han intentado participar y poner lo mejor de ellos, ¿no? Y hacer el hueco para cuadrarlo.
Así que de verdad, bueno, agradezco no solo a ellos, sino a todos los fotógrafos y fotógrafas que han participado, porque bueno, sin ellos esto sería imposible, ¿no? Y luego además cuando las entrevistas pues son en persona, pues tengo que desplazarme o la persona se desplaza, quedamos en algún sitio, montar micros, tal cual, y siempre al final pues hay un poco más de tertulia y tal, así que bueno, al final la verdad es que se invierte un montón de tiempo en todo esto. Y ahora os voy a contar los episodios que más se han escuchado, o por lo menos que más se han descargado. Os voy a contar los 10, ¿no? El 10º es el de Martí Sans, el episodio 46, que ha tenido mucho éxito. El 9º, el de Víctor Torres, que la verdad es que a mí es un episodio que me parece muy interesante y la verdad es que a mí me descolocó mucho, ¿no? A mí personalmente, porque, bueno, desde luego conocía la fotografía de stock y todo el mundo que hay detrás, pero bueno, hablar con él y saber que hay gente que se dedica exclusivamente a eso y que vive bien además, que es una cosa súper complementaria a cualquier trabajo fotográfico, bueno, la verdad es que a mí me dio la vuelta, ¿no? A muchas cosas. Y nada, evidentemente es una muestra esto, ¿no? Que a la gente le interesa y que, bueno, Víctor además es una persona muy conocida aquí en España a nivel de stock, ¿no? Creo que ha sido uno de los pioneros del stock, que ha empujado a un montón de fotógrafos. Y que bueno, que merece la pena que le escuchéis si no lo habéis escuchado. Es el episodio 36. El episodio, a ver, el 8º episodio más escuchado es el de Recuenco, Eugenio Recuenco, que bueno, evidentemente solo por conocer su historia y todo lo que hay detrás, ¿no? Además, hablé con él justo después de presentar el proyecto 365 y bueno, hablamos sobre él y me cuenta un poco pues todo lo que le llevó a hacerlo y tal, y la verdad es que merece la pena escucharlo. El 7º es el de Iker Morán, de Fotolari, que bueno, al final Iker es una persona así bastante conocida, ¿no? Dentro del mundillo de la fotografía aquí en España. Y bueno, tiene un punto de vista bastante curioso, ¿no? Y una forma de ganarse la vida con la fotografía muy diferente al resto, que es el episodio 13, por si os apetece escucharlo. El siguiente episodio más escuchado es el de Pablo Laguía, que es fotógrafo de bodas. Además es un fotógrafo, bueno, que trabaja mucho más fuera de España que aquí en España. Sus clientes son internacionales y además bodas así de mucho presupuesto y tal. Y bueno, merece la pena también, ¿no? Y desde luego se ve que a todos os ha gustado. Así que este es el episodio 79. El siguiente episodio más escuchado es el de Joan Boluda, que bueno, muchísimos seguro que conocéis por su podcast Marketing Online. Y en él, bueno, intenté que nos contase cómo haría él como consultor de marketing online para que un fotógrafo se comunique, ¿no? Llegue a sus clientes. Y creo que, bueno, nos contó muchas cosas interesantes y es el episodio número 12. Le entrevisté, bueno, casi en los principios. El siguiente episodio es el de Maisun, que es fotógrafa, bueno, fotoperiodista, va a muchos conflictos y muchas cosas, bueno, situaciones complicadas, ¿no? En el mundo. Y fue la primera mujer que vino al podcast, como os he comentado antes. Y la verdad es que, bueno, tiene una historia alucinante, ¿no? Así que muy recomendable. Muy recomendable en parte por su historia y en parte para darnos cuenta del trabajo tan increíble que hacen estos fotógrafos, que incluso se juegan la vida, ¿no? Por mostrar esas imágenes y comunicar lo que está pasando en los sitios. El tercer episodio más escuchado es el de Mario Rubio, que muchos lo conoceréis por su página de fotógrafo nocturno, que hace, bueno, muchas fotos de paisajes y de Vía Láctea y todo este tipo de cosas. Y bueno, tiene muchos podcasts muy conocidos y bueno, es una persona muy seguida y desde luego que muchos teníais ganas de saber su historia. Es el episodio número 31. El segundo episodio más escuchado es el primero que hice con Sebas, el episodio número 1 de Sebas Romero, que bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito desde el principio y sigue teniéndolo, ¿no? Porque su historia, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Su historia es alucinante y su manera de contar las cosas y lo directo que es y lo claro que tiene todo, pues bueno, no deja a nadie indiferente. Y luego el episodio más escuchado de todos es el de Beatriz Gaspar, que es, bueno, blogger y fotógrafa. Tiene un blog muy conocido que se llama Con Botas de Agua.
Y la verdad es que ella tiene una comunidad brutal detrás de mujeres emprendedoras y fotógrafas y creativas que le siguen. Y bueno, en cuanto lo puso en sus redes sociales que habíamos hecho la entrevista, bueno, fue una avalancha de descargas y de mensajes y de nuevas escuchas en el podcast, que le estoy muy agradecido. Y que además tiene una historia interesante, ¿no? Que ella maneja la fotografía como fotógrafa, pero también desde el punto de vista de un blog, ¿no? Ella hace sus propias fotos y tiene una empresa de educación online que se llama Hello Creatividad. Que bueno, una historia muy interesante también, ¿no? El episodio 41. Así que nada, después de todos estos, los 10 más escuchados, os quería contar que muchas veces la gente, cuando descubre el podcast y ve que hay un mogollón de episodios, me pregunta, me escribe mensajes por Instagram o por mail y tal, que por cuáles debería empezar, ¿no? ¿Cuáles son los más interesantes o qué opino yo? Y la verdad es que nunca sé qué decirles. Creo que de todos los podcasts se aprende algo, pero bueno, a mí hay varias personas que me han dejado como más pensativo, ¿no? Más dándole vueltas a todo. Y entre ellos, el primero es Sebas Romero, como os he comentado ya, que tiene esa historia interesante y sobre todo que cuenta las cosas, tiene un punto de vista muy interesante, tiene muchísima claridad en hacia dónde va y su manera de trabajar. Y bueno, al final ha venido 3 veces al podcast, ¿no? La primera fue esta entrevista que hicimos, la segunda fue una de las charlas en directo que ahora os contaré cómo surgieron y todo. Y luego ahora durante el confinamiento pues hemos hecho una de preguntas y respuestas online así en directo, que también ha tenido un montón de éxito y también contestó pues preguntas que teníais vosotros muy interesantes. Y luego Gianfranco Tripodo, que ha tenido dos charlas, una de ellas, bueno, la entrevista normal en el podcast, y luego otra de estas en directo con Workshop Experience, que bueno, también además nos presentó uno de sus proyectos, nos enseñó un vídeo y fotos y tal, y la verdad es que tuvo un montón de éxito, ¿no? La gente participó un montón y se les veía a todo el mundo muy, muy intrigados, ¿no? Además con ese cambio de rumbo que hizo en su carrera, pues bueno, son 2 personas que me parecen muy significativas y que tienen una visión muy clara, ¿no? Hacia dónde van y cómo ir consiguiendo esas metas. Y realmente si no habéis escuchado esas 5 entrevistas, pues merecen la pena, ¿no? Os las recomiendo, vamos, encarecidamente. Pero bueno, como decía al principio, hay que escucharlas todas porque de todas se va aprendiendo, ¿no? Yo he aprendido de todas. Y luego otros episodios que me han gustado mucho han sido pues el de Pablo Curto, que tiene una historia interesante también, además hace fotos muy diferentes, y el de Nani Gutiérrez, que también me pareció muy guay, ¿no? Ella como persona y su trabajo, y que tiene un punto de vista muy, muy diferente. La fotografía es una profesión creativa a la que se puede llegar desde muchas situaciones diferentes y que no tiene un camino muy marcado, ¿no? Como otras profesiones como la medicina o un abogado. Y que puedes haber estudiado, puedes no haber estudiado, puedes haber sido otra cosa antes y haber caído en la fotografía después o haberlo tenido muy claro desde joven. Y luego además la forma de salir adelante y de ganar esos clientes varía un montón entre fotógrafos, entre industrias, y creo que la historia de todos estos fotógrafos pues nos puede ayudar mucho a encontrar nuestro camino y a ver y a probar cosas diferentes, ¿no? Que a lo mejor han probado ellos y les han funcionado. Hay cosas que evidentemente no nos funcionarán porque a lo mejor lo que funciona en el mundo de las bodas no funciona en el mundo de los retratos o de la fotografía comercial. Pero bueno, ¿no? De todo se puede ir aplicando cosas y yo desde luego he aprendido mucho y he evolucionado mi negocio, ¿no? He conseguido clientes y he conseguido muchas cosas gracias al podcast. Así que tengo mucho que agradecer a todos. En otoño de 2019 empecé a hacer las charlas o entrevistas presenciales en colaboración con Workshop Experience y la verdad es que desde el principio tuvieron un montón de éxito, ¿no? Yo conocí a Alberto Hidalgo de Workshop Experience desde hace muchos años y siempre hemos hablado de hacer alguna cosa, hacer algún curso, de hacer cosas conjuntas, pero nunca habíamos llegado a concretar nada. Y bueno, ese verano de 2019 estuvimos hablando que podíamos hacer estas charlas, ¿no? Nos surgió esta idea de hacer como los episodios del podcast pero en directo con público, donde la gente pudiese participar y todo. Y nada, la verdad es que lo llevamos a cabo en otoño, pues creo que fue en septiembre de 2019, la primera edición que hicimos.
Y nada, y desde el principio súper buena respuesta, ¿no? La verdad es que el poder contar con estos fotógrafos en Madrid de manera gratuita además, pues fue algo que tuvo mucho éxito y que además los fotógrafos no eran unas entrevistas de la misma manera que en el podcast, sino que, bueno, al tener la participación de la gente, pues la gente iba levantando la mano, comentando, haciendo preguntas, incluso los fotógrafos traían fotos, podían comentarlas y la verdad es que funcionó muy bien. Y nada, y también a finales del pasado año, mi amigo Borja de la Lama se unió al proyecto porque él, bueno, me comentó que él era periodista de formación y que siempre le había gustado mucho el periodismo, pero no le había gustado un poco trabajar en este mundo, ¿no? Y bueno, y además empezó con la fotografía que le encantaba y bueno, y tiró por ese lado. Pero bueno, él me propuso echarme una mano con las entrevistas porque le gustaba, ¿no? Echaba de menos esa parte del contacto con la gente, con las entrevistas y tal. Y entonces me gustó la idea cuando me la propuso y además, bueno, como él pues estuvo trabajando en Workshop Experience, ha trabajado muchos años con Mario Sierra y trabaja como fotógrafo de moda, pues él, el público, digamos, los fotógrafos que conoce y todos los contactos que tiene son muy diferentes a los míos, ¿no? Entonces, cada uno hemos ido aportando gente diferente al proyecto y él me ha traído un montón de fotógrafos y fotógrafas súper interesantes, ¿no? He conocido a mucha gente muy interesante a través de él y creo que ha enriquecido bastante el podcast. Y luego además estas charlas a tres pues son muy divertidas y por ahora creo que hemos hecho varias en conjunto que a mí me han encantado personalmente, como estas que os comentaba, ¿no? Las de Pablo Curto y las de Nani. Y la verdad es que estoy deseando que termine todo esto del confinamiento y poder volver a juntarnos y hacer muchas más entrevistas porque bueno, creo que son súper interesantes. Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho en todas estas charlas en directo, sobre todo, ha sido la comunidad que se ha ido formando, ¿no? detrás del podcast. Parece que muchas veces, bueno, yo estoy solo, ¿no? Que hago los podcasts y los publico y bueno, de vez en cuando me llega algún mensaje, a través de Instagram y tal, de agradecimiento de gente que me dice, "Buah, lo escucho tal, pero me encanta, no sé qué", pero bueno, ¿no? Es como que lo pones ahí y parece que pasa un poco desapercibido, ¿no? Veo las descargas que tiene y poco más. Pero en estas entrevistas en persona la gente se me acercaba a mí, ¿no? Me contaba su historia, me contaba cómo les había afectado, en qué momentos escuchaba el podcast, que había veces que lo escuchaban mientras ellos estaban solos, pues haciendo trabajo rutinario en el estudio de edición o de cualquier otra cosa. Y bueno, la verdad es que me da un montón de alegría escuchar estas historias, ¿no? Y poder formar parte de ellas. Todas estas historias, todas estas preguntas que ibais haciendo, pues bueno, ya lo comenté hace 4 episodios, ¿no? Cuando lancé el máster de Visual University, así que no me voy a repetir mucho, pero bueno, estas cosas me animaron un montón a hacerlo de la parte esta del máster, ¿no? Que es una parte en la que ayudo a todos estos fotógrafos a mejorar su negocio y luego además, pues bueno, a mí si me repercute de alguna manera económicamente, pues bueno, me permite dedicarle mucho más tiempo a todo esto, ¿no? Al podcast, a grabar información y cosas que mejoren el negocio de los demás. Y bueno, es un poco alimentar esta comunidad, ¿no? La verdad es que estoy súper agradecido por todo esto, ¿no? Que me ha ido a mí dando el podcast y por esta comunidad que se ha ido formando. Así que y de aquí en el futuro, pues la verdad es que no sé muy bien qué nos depara el futuro, pero desde luego, bueno, voy a tope a grabar el episodio 200. Me encanta hacer las entrevistas, disfruto un montón con ellas, aprendo muchísimo y con todo lo que me aporta este proyecto, pues evidentemente no puedo dejar de hacerlo. Como os acabo de comentar, he mejorado mi negocio a partir de lo que he aprendido de todos los fotógrafos, me han salido incluso trabajos por marcas o gente que me ha conocido a raíz del podcast y desde luego con lo que más me quedo es con lo que os comentaba de la comunidad. Toda esta gente que he conocido a muchos de ellos personalmente. Y bueno, creo que sin todos vosotros, todos los oyentes, esto sería imposible, ¿no? Así que quiero daros las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escribirme, gracias por participar en las charlas. Y bueno, un agradecimiento especial a todos los que os habéis apuntado al máster, sobre todo en el lanzamiento. Y como dice Joan Boluda, sin vosotros esto no sería lo que es, simplemente no sería, ¿no? Así que mil gracias a todos.
Y bueno, como agradecimiento a todos vosotros por estos 100 episodios, he decidido hacer un sorteo. Llevo un tiempo dándole vueltas, sobre todo desde que lancé el máster, ¿no?, de Visual University, que he visto que hace falta un poco de feedback sobre los portfolios, sobre Instagram y un poco de consultoría, ¿no?, sobre el trabajo que hacemos y cómo enfocar todo este trabajo, sobre todo enfocado a cómo nos comunicamos, ¿no?, a la web y redes sociales principalmente. Falta un poco de guía en todo esto. Entonces le he estado dando vueltas a incluirlo de alguna manera en el máster, a ver cómo puedo hacerlo. Y entonces quiero lanzarlo y voy a hacer una prueba y voy a sortear una consultoría de estas, una revisión de portfolio, consultoría. Así que la manera de participar pues es a través de Instagram, que creo que es lo que todos usamos y la manera más fácil de hacerlo. Entonces, por tanto, tenéis que seguir la cuenta de Visual University y poner un comentario en la carátula de este episodio. Ya sabéis que, todos los que me sigáis, en cada episodio del podcast publico 3 imágenes, ¿no? Una carátula y luego 2 fotos, normalmente del fotógrafo que habla en ese episodio. Entonces, el comentario hay que ponerlo en la imagen de la carátula, en la primera de las 3, ¿vale? En la que pone el nombre del episodio y tal, y el logo de Visual University y tal. Entonces hay que seguir la cuenta de Visual University y poner un comentario en ese episodio de la carátula etiquetando a 2 amigos fotógrafos a los que creáis que les pueda gustar el podcast y les pueda interesar. Entonces simplemente es eso, etiquetando a 2 fotógrafos y si queréis comentarme cualquier cosa, pues os lo agradezco, ¿no? Pero con solo etiquetar a 2 amigos y seguirme, ya entráis en el sorteo. Entonces el plazo para participar será hasta el jueves 21 a las 9 de la noche, que es cuando terminaré de editar y de subir el podcast del día siguiente, del viernes que viene, y ahí anunciaré a la persona ganadora. Y luego también lo publicaré en Instagram, tanto en los stories como en todos lados, ¿no? Para que os enteréis el que hayáis ganado. Y nada, muchísimas gracias a todos. Os agradezco que hayáis escuchado este episodio, os agradezco que estéis ahí escuchando todos los episodios. Y nada, un saludo muy fuerte, un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Espero contar con vuestras participaciones y nada, poder echar una mano a alguien a mejorar su web y su portfolio. Un saludo. Adiós.